Pero bueno, la conclusión era la misma, de que uno sigue usando solo 4 tiempos en lugar de todos los tiempos intermedios para calcular la aceleración. Entonces, no era la mejor manera. Ahora sí, vayamos a lo de hoy, que es modelando experimentos o por qué agregar parámetros a un ajuste. ¿No? Que uno de los problemas que tuvieron fue esto de cuando con el péndulo tenían la longitud y el periodo, la ecuación que sugería la física estaba mal y tenían que agregar un parámetro. Y todos agregaron una constante, pero ¿por qué? ¿Qué significaba eso? ¿Y qué pasa? ¿Siempre está bien agregar una constante o no? ¿O otra cosa? Entonces, un resumen de lo que vamos a ver hoy es cómo elegir y refinar un modelo. Uno elige basado en la física, pero cuando falla, ¿qué hacemos? Vamos a discutir el problema de agregar, esto es lo que viene al principio, de parámetros extra. ¿Qué pasa? No hay problema si agregamos parámetros extras. Bueno, en principio, vamos a ver que incrementa la incerteza de los parámetros, si agregamos parámetros extras. Esto sí puede introducir inexactitudes o sesgos, ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Esto no estoy seguro, por lo que estoy viendo no, pero no tengo la respuesta exacta. Pero sí introduce sesgos en la predicción, después vamos a ver qué es esto también. Y después vamos a analizar 3 casos. El del tiempo total versus el número de periodos, el que hicimos unas cuantas clases atrás para el péndulo. El de la longitud versus el periodo, el que les acabo de decir, que lo hicieron en el informe, que le dijimos que piensen que era ese parámetro. Y después lo que vamos a hacer hoy, lo de la fuerza de rozamiento versus lo normal. Bueno, y de chapa, para explicar esto, te tengo que explicar otra vez de vuelta el error de los 20 periodos, porque es igual a un periodo. Entonces empezamos. Esta primera parte solo tiene estadística, no hay nada de física, son resultados de la estadística. ¿Qué pasa cuando uno agrega parámetros? Entonces, agregando parámetros extras. Supongamos que tenemos un modelo real que se comporta de esta manera. Y es A por X. ¿Sí? Que sería esto de acá. En el 0 los dos valen 0 y después va creciendo a medida que X crece tanto y crece A veces. Acá la pendiente la puse en 1. A es 1, de valor real, ¿no? Entonces uno quiere medir un par de puntos, X, Y, va a medir esto. Y si no tuviese error, mediría estos puntos sobre la recta. Pero uno tiene error y no mide los puntos exactamente sobre la recta, sino que mide algunos por arriba y otros por abajo. Son estos naranjas. Entonces uno puede ajustar este modelo a estos puntos y obtiene un parámetro. Y en lugar de dar 1, da 1,02, porque tiene un error. Y puede repetir el mismo experimento, vuelve a medir, vuelve a ajustar y ahora da otra recta distinta. 0,96, 0,98. Bueno, entonces, ¿cuál es el error que tenemos en A? ¿No? El curve fit nos tiraba un error, pero ¿de dónde viene ese error en la estadística? Uno podría hacer ese experimento muchas veces, 10.000 veces, y armarse un histograma con todos los A que va obteniendo cada vez que mide ese experimento. ¿No? Entonces, ajusta, de acá de params, de curve fit, uno ajusta la lineal a los datos, y de los parámetros, saca solo el A, 10.000 veces, y se arma un histograma. El histograma es este. Entonces, el valor real es 1, y vemos que a veces da menos, a veces da más, y da una gaussianita centrada alrededor de ese valor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el error de A? El error de A es el ancho de esta campanita, ¿no? Lo que venimos diciendo siempre. Entonces uno puede calcular el ancho de esta campanita y da este valor de acá. Y uno puede ver, bueno, cuál es el error a cada uno de los A que les está dando el curve fit. Si recuerdan, estaba en este parámetro, el segundo parámetro, uno agarraba de la diagonal la raíz, y esos eran los errores de los parámetros. Y de esos 10.000 que hice, voy a hacer el histograma de eso. Acá. ¿Sí? Y bueno, está bien. Ese parámetro está estimando el error, a veces es más chiquito del verdadero, a veces es más grande. En principio estima el error de ese parámetro. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Sí. Entonces ahora, ¿qué pasa si en lugar de ajustar este modelo real, ajustamos a estos datos, los mismos datos, pero un modelo con una constante? ¿Sí? Entonces fíjense que ahora no solo tengo la pendiente, sino que tengo una constante, que agregue una b más b. Entonces, bueno, o sea, los datos son exactamente los mismos. Y en principio iría mejor. En lugar de 1, 0, 10, digo 1, que era el valor correcto. Y podemos repetirlo. Otra vez. Para el verde, dio más cerca de 1, mejor. Para el rojo, dio más lejos de 1.
peor. Pero bueno, ¿qué es mejor o peor hacer esto, agregar un parámetro? Entonces nos repetimos muchas veces y vemos qué pasa con el A. Y el A en principio da mucho peor en promedio, o sea, se aleja más en promedio del valor real. Eso pasa con el error, está mucho más grande. Entonces, a pesar de que justo en estos dos casos ganó, en general siempre va a perder. De hecho, este 0,94, si ven, para el azul nunca pasa que llegue a 0,94 o 0,9. Es que con el naranja agregando un parámetro uno tiene más error en el parámetro que le interesaba, que era el A de la X. Entonces, algunos comentarios son que este ancho de campana, bueno, va a depender de varias cosas. Una es el nivel de error que tengan acá, y en lugar de medir con este error, medían con puntos por acá, con mucho más error. Este ancho de la campana va a ser más grande. De la cantidad de puntos que tomen, al igual que el promedio que dependía de la cantidad de puntos, acá también si toman más puntos van a tener menos error. Y después también depende del rango. Si están más lejos, o si están más distribuidos en todo un rango, o más lejos del origen en este caso, van a tener menos error también. Entonces depende de varias cosas. Pero lo que quería decir de acá es que agregar un parámetro en principio hace que tengan más error en los parámetros. Agregar parámetros extra. Que dice ahí abajo, agregar parámetros extra, agrega incerteza extra en los parámetros. Entonces no es gratis agregar parámetros extra. Pero le damos el caso contrario, donde el modelo real sí tenía un parámetro, una coordenada al origen, y no lo olvidamos. ¿No? Entonces el modelo real era este. Yo voy a, ahora salté toda la parte anterior de saco puntos y ajusto una recta, pero en lugar de ajustar una recta con A y B, ajusto una solo con A, o sea que sale del origen. Entonces se imaginarán que la recta va a tratar de hacer algo así, para aproximar puntos que estén por acá. Entonces va a dar una pendiente más grande que la de este, y se fijan la pendiente da 1,03 en promedio. ¿Sí? Lejos del valor real. Cada uno tiene un sesgo en la pendiente, una inexactitud, ¿no? Problema de exactitud al olvidarse un parámetro real que estaba en el modelo. Entonces, otra vez, qué tan lejos uno esté depende de, por ejemplo, de cuánto es B. Para B más chiquito, cada vez está más cerca. ¿No? Cuando ya es muy chiquito, casi que no sabemos si es el modelo correcto o no. ¿Sí? Otra vez esto va a depender de muchas cosas, también de no solo de cuánto es B, sino también de dónde mide uno, qué error tiene. Por ejemplo, si uno mide puntos por acá en la azul, va a poder ajustar una pendiente así, que es más parecida, que si uno mide puntos por acá y tiene que ajustar una recta que pasa por el cero, va a dar una pendiente mucho más grande. Entonces depende de varias razones, de varias cosas, pero en general, omitir un parámetro real del modelo les va a meter una inexactitud o un sesgo en el parámetro que les interesaba estimar. ¿Hasta acá bien? Después lo vemos esto con un caso particular del péndulo y la longitud, la longitud del péndulo y del periodo. Pero hasta acá se entiende que agregar parámetros extra mete incerteza, omitirlos mete inexactitudes. Entonces el resumen hasta acá era, omitir parámetros reales aumenta el sesgo, qué mal. Agregar parámetros extra no agregaría sesgo, eso se lo puedo asegurar, en principio no. Pero agregar parámetros extra aumenta la incerteza. Entonces, agregamos parámetros extra porque es mejor ser impreciso que inexacto. Bueno, ¿cuántos parámetros extra agregamos? La pregunta. Entonces podríamos agregar primero una constante, ¿no? Alguien podría decir, bueno, y capaz tiene algo que va como cuadrático, y agrega una cuadrática también, otro parámetro más. Y cúbico, y coseno de x. Y en principio nunca termina, ¿no? Por agregar lo que quiera en el modelo. Entonces, en principio, no hay que agregar cualquier cosa extra, por más que no meta inexactitudes, que otra vez no se lo puedo asegurar, porque va a empezar a empeorar la precisión. Y pueden empeorar la precisión tanto como quieran, ¿no? Hay que empezar con un modelo sencillo, y si da mal el ajuste, donde dar mal es ver en los residuos que dé mal, después vamos a ver de vuelta eso, ahí empieza a complejizar el modelo, si es que las mediciones están bien, ¿no? En nuestro caso, después vamos a ver, puede ser que haya cosas que estén mal en las mediciones también, y es que el modelo esté mal.
Entonces, había otro caso donde sí es importante no agregar parámetros extras, por más que no agrega sesgo en principio, es cuando uno quiere usar la curva esta para predecir un valor. No es que les interesa los parámetros en sí, sino un ejemplo posible sería, ven en el tracker cuando ponen, o sea, le dicen la distancia que está en el tracker, están calibrando el tracker para pasar de píxeles a centímetros. Entonces imaginen que esto de acá sería píxeles, estos centímetros, esta es la curva real que deberían obtener, pero bueno, miden, para tantos píxeles estaban 10 en 100 centímetros, para tantos píxeles estaban 200, ¿sí? Y calibran, ajustando una recta. Entonces obviamente nunca tienen la recta real, como esta es la calibración, lo que le dio esta recta. Ahora, si en lugar de calibrar con una recta, calibran con un modelo más complejo, pueden pasar cosas de este estilo, donde ya, o sea, meten mucho más error, ahora sí, de sesgo, de alejarse aún más de la recta real, por complejizar el modelo con cosas que no tienen sentido. Pero bueno, esto no importa. Para comentar que, a pesar de que no agrega sesgo, sí puede haber problemas también con agregar cosas extra. Entonces, sigamos ahora sí. Pero para poner un modelo uno tiene que saber qué experimento está haciendo, qué son las cosas que esperaba, y vamos a analizar entonces los dos experimentos, el del péndulo y el del rozamiento, en distintas cosas. Una es cómo entra el error de medición en el péndulo, después cómo relacionar esto del tiempo total con el número de periodo para obtener un mejor periodo del péndulo, cómo se relaciona la longitud con el periodo al cuadrado, y después con lo del rozamiento, que es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, péndulo, midiendo los periodos. Entonces, en la aproximación de ángulos pequeños, el péndulo hace una oscilación armónica, ¿no? Que sería esto de acá. Y uno quiere medir el periodo, que es básicamente medir la distancia entre estos intervalitos. ¿Sí? Acá elegí, si quieren, el máximo en lugar del centro. Sí, a ver si puedo subir el... ¿Ahí se escucha más fuerte? ¿O se Creo escucha que igual? no. Bueno, grito un poco Igual me más. parece. Probá a subirlo un poquito más a ver si no satura. No, a ver, subí el volumen, pero capaz no funciona. Sí, Son no está cosas... cambiando, me parece. No, no cambia. Bueno, habla un poco más fuerte. Ahí se escucha bien. Lara, ahí está, genial. Grito un poco más entonces. Decía, entonces quiere medir uno la distancia entre estos periodos, ¿no? Entonces podemos medir este intervalo, por ejemplo. Podemos medir este otro. O lo que vimos también es que uno podía medir un intervalo más grande, después dividir por 2. O este intervalo aún más grande, después dividir por 2. Por 4. Porque acá pasaron 4 periodos. Entonces, ¿es el error de este intervalo más grande? ¿Es más grande que un intervalo más chico? ¿Dónde está el error al medir? ¿No? Y el error al medir, si recuerdan la clase que contó Lucía, eso me parece, está en los extremos, ¿no? En cuando uno inicia y frena el cronómetro. Después, cuando deja pasar el tiempo, no está metiendo ningún error acá. Uno mete el error en la medición al tratar de frenar en este lugar correcto donde querría frenar, y bueno, capaz frena más atrás o más adelante. Entonces es como alinear la regla, si lo piensan como que están midiendo una distancia en lugar de un tiempo, es como alinear la regla con este cosito, pero uno también tiene un error cuando inicia, porque puede no haber iniciado justo cuando era el momento correcto, y es como alinear la regla en el cero. Entonces hay error acá y acá, y no depende del largo del intervalo que uno mida. Entonces cualquier intervalo de tiempo, el error debería ser el mismo, porque en este caso está dado por nuestro error de apretar el cronómetro. Entonces cualquier intervalo de tiempo, acá no de periodo que midan, es sino t de intervalo de tiempo, es t final menos t inicial, y estos son los que tienen error. Entonces uno puede ver que el error de un intervalo de tiempo, haciendo la cuenta de propagación, es el error de este al cuadrado más el error de este al cuadrado, o 2 veces el sigma t, y después pasa a la raíz, asumiendo que son iguales, ¿no? Y después pasa a la raíz y le queda que el error de un intervalo de tiempo es 2 veces raíz de 2 el error que metían acá.
Entonces, este es el que uno puede medir directamente, y mide muchas veces intervalos de tiempo, y después calcula la deviación estándar. No tiene que medir siempre el mismo, tratar de medir el mismo intervalo de tiempo, de un segundo, un periodo. Profe, Sí. una pregunta, no sé, capaz que es otra forma que no me estoy dando cuenta, pero tipo, en la fórmula de propagación había también, digamos, como el valor más significativo multiplicando a los errores al cuadrado, o estoy viendo mal la fórmula. ¿Cómo? Perdón, se cortó un poco. No entendí bien. Que en la fórmula de propagación de error Sí. no estaba también el valor más significativo multiplicando a los errores o sea, no sé cuál Si sería querés, hacemos la cuenta. en este caso, Si querés, tipo, si querés, hacemos la cuenta que es, uno quiere calcular el error de esto. Entonces, la derivada de esto con respecto a esta variable, que da 1, por el error de esta variable, que es esto, sigma t final, tenés razón. Sí. más el error cuando deriva da Sí, 1. sí, escucha, perfecto. Ahí está, listo. Gracias. Genial. Entonces, este otro, que es, de última, si quieren, el error que capaz les interesa, el error que cada uno de que tanto le erran a un tiempo, lo pueden determinar directamente con esta relación. O sea, pasan el raíz 2 por acá, este otro que determinaron directamente, y lo tienen. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a esto otro. En lugar de medir un solo intervalo, había una manera mejor, por más que midamos el intervalo más grande posible, había una manera mejor de medir, que era usar los tiempos intermedios estos, ¿no? Entonces, hay algo importante acá, que es que estamos midiendo periodos consecutivos. No es que frenamos el péndulo y después lo vamos a tirar. Vamos a ver qué pasa después, si no, con esto. Y con el modo este de vueltas o lap del cronómetro, uno puede ir midiendo los tiempos intermedios. Y al medir tiempos intermedios, uno no está metiendo un error extra, ¿no? Uno le erra a este por más o por menos, a este por más o por menos, pero no es que está frenando el cronómetro y volviendo a iniciar cada vez. Además, anota en el reloj a ver cuándo pasó por acá. Entonces uno esperaría que este es 0 y el periodo es de 2 segundos, ver que este está en 0, que este está en 2, y este está en 4, 6 y 8. ¿Sí? Uno con el cronómetro puede medir los periodos, mediría 2, que es 2 menos 0, o 2 de vuelta, 4 menos 0, o puede ir viendo los tiempos parciales. El primero nunca lo tienen, que empezó en 0 el cronómetro, que es cuando lo inicié, pero no ve que el primero acá da los 2 segundos, y este da los 4, 6 y 8. Entonces, bueno, la pregunta es, esto no tiene error, obviamente. Ahora, si yo quiero simular esto, ¿a qué de estos números le tendría que agregar el error? ¿Qué creen? Y esto es importante, agregar el error en el lugar correcto para simular correctamente. O sea, yo o sea, pensaría como que los errores capaz que se compensan los de la mitad. No sé. Capaz que los que más importan son los de los últimos. El primero y el último. No sé. Bueno, pero si yo quisiera simular que estoy midiendo esto, ¿dónde está el error? O sea, a estos números, ¿a cuál le tendría que sumar algo o restar algo para simular que medí? ¿A cada vuelta? ¿Cada vuelta? Ahí está lo que decía los compañeros de se cancelan. Si esta vuelta dio menos, esta dio de más. ¿No? Si medí menos para en esta vuelta, esta tuvo que haber medido más. Entonces, el lugar correcto para agregar error acá es en haber invocado a tocar el cronómetro cuando pasó por el máximo, o sea, pegarle estas rayitas. A cada uno de estos números, estos tiempos, yo en realidad no medí ahí, medí un poquito más a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Entonces, en principio uno tendría estos tiempos acá. Y después a partir de eso uno calcula en la práctica las otras dos columnas. Uno
mide realmente o podría medir las vueltas, si el cronómetro le va dando las vueltas intermedias, que es esta diferencia, que es 1,99 menos esto, a 2,03, y lo mismo pueden ver, chequear con este. O si le da los tiempos parciales, ya sea que se los da directamente o que los sacan como la suma de esto. 2,03 más 1,80 da esto, y así. Pero si notan algo interesante de este detalle, que no tiene el 0, toda esta columna de tiempos parciales está corrida de los tiempos reales, ¿no? Fíjense que 1,99, 2,03 está corrida en 0,04. 0,79, 3,83 está corrida en 0,04. ¿No? No, profe, perdón, no estoy entendiendo cómo, Sí. cómo leer la tabla. Bien, estos serían, ahora se los cuento de otra manera que capaz va a ser más clara, pero si uno inicia el cronómetro, no sabe si lo inició correctamente, no tiene el tiempo inicial, el cronómetro dice 0, acá dice nada, pero dice 0, ¿sí? Y no va tocando el cronómetro. Capaz es más claro, lo explico de otra manera ahora. ¿Sí? Iba a decir acá. O sea, imaginen que uno, por ahora créanme que está todo corrido, imaginen que uno grafica estos números de acá, ¿sí? Que tiene esto en función del número de periodo de los tiempos. Para el periodo 1 dio 2,03, el 2 dio 3,83 y quiere ajustar un modelo. Entonces el modelo que uno tiene que ajustar no es solo a X o el periodo por el número de periodo, sino que le tiene que sumar un T0. Está todo corrido porque le erramos también al primer punto. ¿Sí? Otra forma que capaz es más clara de ver es, en lugar de pensar que uno está viendo el tren, imaginen que agarran un reloj y van viendo la hora donde pasa por acá y por acá, ¿no? En el primer periodo debería pasar no sé, 12 horas, 42 minutos, 30 segundos, después 32, 34, 36, y a todo esto lo voy a agarrar por más o por menos, ¿no? Y si yo quiero ajustar a esos puntos de acá un modelo, está claro que tengo que agregar un T0, que es cuándo pasó por el 0, el primer periodo, a qué hora pasó. No sé si queda más claro de esta otra manera. Porque uno tiene que agregar una constante. Yo, profe, o sea, no entiendo por qué quedaría todo desfasado si o sea, el primero vos lo mediste mal, pero el segundo, o sea, no es que no acumulás el error del otro, porque el segundo lo vas a medir cuando veas pasar el segundo, y cuando veas pasar el segundo no va a tener que ver lo que te hayas corrido del primero. Está perfecto. El tema es que estos son tiempos sueltos y estas son diferencias de tiempos con respecto al 0. Uno siempre mide desde que empecé a medir, ¿no? Ah, vos estás hablando de las diferencias. Claro, uno cuando mide con el cronómetro se inicia en algún momento y ese momento capaz está equivocado. No es cuando realmente pasó, no lo medí con precisión infinita y sé que ahí el periodo estaba en el máximo. También iniciarlo tiene un error. Claro, por eso está todo pero corrido. si vos haces... Ah, claro, sí, sí, porque vos estás haciendo la suma total sí va a estar corrida, pero por ejemplo, cada resta, o sea, a ver, la resta, por ejemplo, del segundo menos el primero, esa va a estar mal porque arrancaste corrido, pero la del segundo, o sea, la del tercero menos el segundo, esa resta ya va a estar bien, ¿no? O sea, ponele que Con bien. respecto al primero, sí, no aparece, pero bueno, tenés también dos errores ahí, ¿no? El segundo y el tercero. Claro, o sea, tenés el error del segundo y el tercero, pero no influye el error del desfasaje que hayas tenido en el primero. No, pero bueno, cuando hacías eso, después depende, o sea, cómo lo usás para analizarlo. Si recuerdan cuando agarrábamos estas diferencias parciales, estos periodos parciales, y hacíamos el promedio, era equivalente a quedarse solo con el primero y el último. No sé si recuerdan eso de... Sí. Entonces hay otra Por lo menos yo sí, no sé si no. Entonces no sé si se entendió esto, porque uno tiene que agregar un T0, porque uno le erra al principio cuando empieza a medir también. Entonces deja un parámetro que trate de ajustar eso. Mauro, yo quería consultar por qué cuando arranca la columna que dice cronómetro, ¿por qué sería negativo eso? Bueno, esta columna, sí, serían, o sea, los nombres creo que fueron malos nombres, después le puedo sacar nuevos nombres que serían como los tiempos reales, y esto es lo que uno realmente ve en el cronómetro. Esto lo que estoy tratando de decir es,
uno empezó a medir antes 0.04 segundos, antes del tiempo real que tendría que haber medido. Ah, claro, claro, no es lo que te O sea, marca el esta rayita cronómetro de naranja verdad, estaría por acá. sino... Claro. Ok, ok. Sí, uy. Pero bueno, no sé si hay una manera más clara de explicarlo. Sé que puede haber sido confuso. No sé si tienen alguna duda más y nos seguimos. Yo creo que esta forma de verlo como voy mirando en el reloj, a qué hora pasó, está claro que uno a este tipo de datos sí le tiene que poner una constante, a ver dónde empezó el reloj, ¿no? Entonces después, bueno, uno analiza estos datos los analiza ajustando un modelo de ese estilo, pero algo que pasó cuando propusimos esta práctica es que ustedes hicieron mediciones de distintos péndulos y concatenaron las mediciones. Donde concatenar es poner uno atrás de otro. Entonces, ¿qué pasa cuando uno reinicia el péndulo, ¿no? Uno empieza a medir, está el péndulo oscilando, y acá lo para, porque ya la oscilación es muy chiquita, por alguna razón lo para, y no sigue midiendo. Entonces, ¿qué hace? Agarra, la vuelve a tirar y sigue midiendo. Y cuando lo vuelve a tirar, empieza a otro lado. No está desfasado respecto del cronómetro real. Entonces no puede mezclar esos tiempos con estos otros, no sabe qué tanto lo desfasó. Profe, Sí. perdón. Reiniciar el cronómetro es equivalente a poner la función lap, por ejemplo, en vez de tipo apagarlo y ponerlo de vuelta. Cuando digo ahora reiniciar el péndulo, Claro. no, con reiniciar el péndulo me refiero a frenar el péndulo y lo vuelven a tirar. Ah, ok, genial. Entonces, si lo propagaran para atrás, verían como que están desfasados. O sea, no pueden, estos tres tiempos que midieron acá no los pueden mezclar con estos dos, porque no saben cuánto es este desfasaje entre el tiempo que tendrían que haber medido en uno y en el siguiente, ¿no? Es un error extra que tienen. Entonces, mientras que cada uno, por separado, los pueden ajustar con un modelo de este estilo, cada uno tiene un T0 distinto. Un error de cuando lo iniciaron distinto, entonces no los pueden mezclar. Sí se podría hacer algo que es para obtener la misma pendiente de ambos, porque debería ser la misma pendiente para ambos, pero ajustando una constante distinta para cada uno, pero bueno, ya va más allá de la materia. Sí. Y se ve mucho más claro en este tipo de gráficos. Acá agarré uno, no sé de quién era ya, donde concatenaron los datos y se ve muy claro en los residuos. Ajustaron la misma recta para todos, con una constante, pero una constante única para todos. Y si se fijan, acá está pasando todo por abajo y de golpe da el salto de que empezaron a medir de vuelta y no se machean bien, están mucho más desfasados. Y vuelve a caer, y acá creo que hay otro salto. Ya no puedo decir cuántas veces volvieron a medir, pero yo creo que acá hay otro también. Y se ve muy claro en los residuos, donde uno ve bien la diferencia. En los residuos es como hacer un zoom entre la recta y los datos, ¿no? Acá no se ve que hay saltitos. Mauro, yo Entonces, no entendí bien cómo sería el método de medición. O sea, en este caso que decís, bueno, frenan el péndulo, ¿te referís a que midieron como, estuvieron midiendo desde, no sé, el periodo 0 hasta el, qué sé yo, 300 y frenando el péndulo en el medio? ¿O lo hicieron con lap? Eso es lo que no, no empezaron a entiendo. medir, midieron sin que se frene, o sea, consecutivo, sin que se frene, casi 40 periodos seguidos, frenaron, lo volvieron a iniciar, sí, reiniciaron el cronómetro, porque Ah, ok, ok, ahí reinicia el va. cronómetro, pero básicamente al último punto de acá, que les dio el cronómetro, ¿no? Tienen una tira de estos datos, y tienen otra tira de estos datos, y lo que hicieron, bueno, le sumo este número acá al siguiente para poder ponerlos uno atrás del otro. Eso es lo que está mal. Claro, Ahora, claro, ahí entiendo. profe, una preguntita. Sí. Parece que ese gráfico es mío. Y tenía tenía una dudita, no, estas cosas. Tenía una duda sobre, porque me acuerdo por qué había hecho eso, que era porque de pronto como que la amplitud se bajaba demasiado, ¿no? De la original. Entonces como que se caía demasiado, entonces tenía que volver a empezarlo como para tomar más mediciones. En ese caso, ¿qué es mejor hacer? Tipo, tomar pocas mediciones sin tener que reiniciar el péndulo, o bueno, hacer lo que hice yo. Tipo, ¿qué sería lo mejor? O sea, si quieren usar este método, ya sea este que hacen un ajuste lineal, o el mismo que decía Lucía de medir 20 seguidos pero quedándose solo con los extremos,
tienen que ser 20 seguidos, tiene que ser el mismo péndulo, no es que pueden frenarlo y volver a mezclar datos, ¿no? De otra tirada del péndulo. Ok, perfecto. Sí, no, pero me acuerdo que también habían dicho que tipo que sean bastantes datos, porque me parece que después hicimos Instagram o algo así. Pero en el caso de que me pase eso, de que tipo se me haga muy chiquito, o sea, como que se me quede sin amplitud del péndulo, ¿qué es lo mejor hacer? O sea, lo podés frenar, volver a medir, pero tenés que analizarlo por separado y obtenés otro periodo. Hay una forma Ah, de mezclarlos, pero no importaba eso, no es lo que queríamos. claro. Perfecto, dale, gracias. Entonces, bueno, este error no se dio solo porque vieron esto y le sumaron este número al siguiente, es porque en realidad todos tenían estos tiempos intermedios que parecían todos iguales y los pusieron esos todos juntos y después hicieron la suma de todos juntos, en lugar de solo los que eran de un solo experimento. Por eso pasó desapercibido. Porque si lo pensaban así es más raro decir, le sumo el último punto al siguiente. Pero bueno, en el fondo estaba pasando esto, que está mal. Y cuando ajustaban los datos así, el error que les tiraba de la pendiente era súper chiquito, pero estaba mal. O sea, tenían sesgos en los datos. ¿No? Esto que hablábamos de omitieron parámetros reales, ese número estaba mal. No podían medir en microsegundos, como dijeron algunos. Entonces, el resumen de esta parte es que hay esta manera de medir el periodo. No podía medir un intervalo muchas veces, se podía medir un intervalo largo, que los extremos y dividir por 20 y eso era mejor, porque tenían el mismo error en el intervalo, pero cuando dividen por 20 se reduce el error. O podía medir todos los puntos intermedios, siempre que sea consecutivos, ¿no? Del mismo péndulo, no hayan volvido a tirar el péndulo, pero nada volvió a tirar. Y haciendo un ajuste consiguen aún más precisión, porque tienen más datos, más información, para sacar mejor el periodo. De vuelta, esto era sin reiniciar. No hace falta exactamente que sean consecutivos. Supongan que este se lo olvidan y miden el 1, el 2, el 3 no, el 4, el 5. Mientras pongan que este es el 1, el 2, este es el 4 y el 5, también puede tener este ajuste y anda perfecto. Lo importante es que no reinicien el péndulo. Y después uno podría medir aún más preciso, agregando más información, por ejemplo, midiendo los máximos también. O midiendo toda la curva y haciendo un ajuste. Pero bueno, vamos allá. Capaz para la práctica especial, si alguien lo quiere hacer. Sigamos mientras. Bueno, ahora vamos a la parte de periodo de longitud, que es lo que estuvieron. Entonces, el modelo físico estaba mal cuando veíamos lo que hicieron en el informe de relacionar periodo y longitud del péndulo. El modelo físico nos decía esto: el periodo es proporcional a la raíz de longitud, o lo que es lo mismo, el periodo al cuadrado es proporcional a la longitud. Donde la proporcionalidad tenía que ver con la gravedad, que era lo que nos interesaba. Y todos tuvieron que agregarle una constante. Entonces, ¿estaba mal el modelo? ¿O qué representaba esa constante en nuestro experimento? Entonces, por lo menos en los grupos, los 3 grupos que corregí yo les voy a poner acá lo que pensó uno de los grupos, que pensó varias cosas posibles, y vamos a analizar por cuál está bien, cuál capaz no tiene sentido. Entonces, les había dado que B era positivo, entonces una forma de pensar, o sea, la gráfica estaba como corrida para arriba, así grafican periodo en función de la longitud, respecto de lo que debería ser. Lo que pensaron es, bueno, puede ser que estemos sobreestimando el valor de los periodos, ¿no? Porque esto tenía unidades de periodos, periodo al cuadrado, cuando hicieron este ajuste. Entonces, otra opción posible es la que estaban subestimando la longitud del hilo. Si ponen un L más chiquito, si sacan factor común acá, lo juntan con L, pueden pensar que tenían unidades de longitud, y que en realidad entonces el hilo era más chiquito, porque el hilo era extensible, por ejemplo, se estiraba. Algunos usaron, creo que en este grupo habían usado un hilo de lana que se les estiraba. Podría ser que sea eso. Y después de 2 posibilidades más, una que no sea válida la aproximación de ángulos pequeños, porque el ángulo inicial era demasiado grande, y otra que no sea válido despreciar la resistencia con el aire. Estas últimas 2, al final me olvidé de chequearlo, pero no sé si en ambas pasa que el periodo da más grande. De hecho, no sé si cuando tenés resistencia el periodo da más chico, así que seguro no podría ser esto. Este sí podría ser que dé más grande el periodo cuando tiene ángulos más grandes. Podría ser una causa posible. Pero bueno, ¿qué era?
¿Puede ser Sí, que falte la de la masa puntual? podría ser. Yo les cuento ahora lo que, Porque... Ah, ok, sí, ok. yo les cuento lo que yo creo que era, y les cuento por qué también puede ser que no lo podamos chequear, pero porque tiene más sentido que sea esto. Entonces, en este caso, les decía, si uno sacan factor común acá, 2pi, ¿no? Es como dividir b por esto de acá, lo pueden interpretar como un L0. Un L0, que acá en este grupo decía que era porque el hilo era extensible, yo lo interpreto como en realidad midieron mal dónde está el centro de masa. Entonces, todas las mediciones de L tienen un L0, de que no midieron el centro de masa acá, sino que lo midieron un poco más abajo. Si el hilo fuese extensible, cuando tiene un hilo más largo, debería ser un error proporcional y no aditivo, ¿no? Entonces, ya sea que hagan esto o al ajuste al revés, pueden pasar el cuadrado para el otro lado y pueden ajustar este modelo. Ahora no sería sumar una constante, pero bueno, es el mismo modelo. No puede hacer este ajuste que es no lineal. Se puede interpretar como un error eh, constante en la longitud, por ejemplo, de que le erraron al centro de masa. Después hay gente que ajustó capaz este modelo con t en función de raíz de L y a esto le agrega una constante acá, más b. Ahí sí podrían interpretarlo como un T0, lo pasan el T0 para el otro lado, y sería que, no sé, todos los T por alguna razón medían de más. Es raro. ¿Por qué medirían de más? A mí no se me ocurre. No, en este caso no se puede interpretar tan fácilmente como un error en T, en realidad sería un error en T cuadrado, ¿no? A todos los T cuadrados, a todos los periodos, no es que medí los periodos de más, sino que los T cuadrados medí de más, es raro que pase eso. Pero bueno, no sé, podría pasar. Entonces les muestro por qué capaz no pueden ver esta diferencia, ya sea que ajusten de esta manera o de esta manera, asumiendo que es un error en L o asumiendo que en realidad es un error en T. Estamos en una simulación en Colab. Mientras, ¿se entendió que queremos ver? Una pregunta, perdón. En un caso, o sea, solo para ver si me quedó claro, porque me estoy empezando a confundir. En el caso de poner el error en el t cuadrado, es que el error está en L, y en el caso de ponerlo, el error en la expresión de t, es que está en t, o sea, esa es la diferencia. O sea, eso el error en L no es un error en t, o sea, no, no estoy empezando a mezclar con eso. Tipo, ¿por qué se diferencian esas dos expresiones? No entiendo cómo llegaste a la tercera, por ejemplo. O sea, yo digo, o sea, sin la B, esto es equivalente a esto, ¿no? Es pasar la raíz al otro lado, o el cuadrado. Yo digo, si a esto le agregan una constante, se puede escribir así, ¿no? Sacando factor común, y si uno pasa la raíz, se puede escribir así. El tema es que siempre le está restando, puede empezar como que están restando un número constante a todas las longitudes. Igual. En cambio, si a esto le suman una constante, ahora la constante está fuera de la raíz, es algo de este estilo, y pueden pensarlo pasándolo para el otro lado como que a todos los tiempos ahora le están restando una constante. Entonces son los tiempos los que tenían todos un error constante, o son las longitudes todos los que tenían un error constante, igual, sistemático. Ok, genial. Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a simular que medimos con un error sistemático, donde yo simulo algo, entonces deberíamos tener esto, no es que esto es lo que pasaba en el experimento, pero voy a mostrar por qué capaz no podrían distinguirlo de otra cosa. Y vamos a ajustar con 3 modelos distintos. Entonces, fíjense que cuando yo simulo acá que medí L de 0.1 a 1 metro, y los T reales que tendría que medir son estos, de 2pi, raíz de L sobre G. Ahora, cuando mido, a L le agrego un L0, y a Profe, los... perdón que te interrumpo, pero ¿hay alguna forma de que puedas tipo acercar más para ver esto? Porque está como un poco Sí, chiquito. gracias. Gracias. No, gracias por avisar. Eh, Decía L, estos son los L y los T reales, pero ahora les voy a agregar ruido. Bueno, a L no le agrego ruido, nada más le agrego, lo corro, es un L0, o L real,
pero al t, que está calculado a partir de los t reales, con los L no corridos, a eso sí le voy a agregar un error aleatorio para simular que esta tenía error. L no va a tener error, solo este corrimiento. Y lo que vamos a hacer es variar L0 y variar el error de medición en t, en el periodo, y ver qué pasa. Vamos a ver que dependiendo de la relación entre estos valores, puede ser que no pongamos a distinguir de los modelos, o que sí. Entonces, acá quedó muy grande. Ahí está. Entonces tenemos el periodo acá, la longitud acá, y voy a hacer 3 tipos de ajustes. Uno que es, o sea, este sería L, el periodo es una constante por raíz de L, otro es con menos un L, 0, y el otro está acá afuera, la constante, este sería el T0 si quieren. ¿Sí? Entonces, al principio, cuando L0 es igual a 0, los 3 dan bien, los residuos no tienen ninguna forma, claro, porque esto encuentra que este, ya sea este que está dentro de la raíz o este que está afuera, tiene que valer 0, y chau. Pero ahora si lo empiezo a aumentar, bueno, el que da correcto es este de acá, ¿no? Este vemos que los residuos tienen forma, y este tiene forma al principio, porque son los modelos incorrectos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo más error de medición, este todavía lo puedo discriminar, bueno, ya no, ahora le aumento un poco más, mientras que estos dos daban bien, vuelvo a aumentar L0. L0 más grosero ahora. Este sí digo, no, este está mal, hay algo que está mal, pero entre todos no lo puedo discriminar, porque tengo mucho error. ¿No? Entonces, dependiendo del error que tengan, capaz no pueden decir que el modelo era incorrecto. Podrían ser los dos iguales, capaz les pasó eso en este caso. Tendría que tener un L0 muy grosero, para que empiece a alejarse de vuelta este. Esperen que le haga un zoom, porque si no, ahí está. Empiezo a ver, aumentar L0 de vuelta. Entonces está corriendo, fíjense, las mediciones ahora se van para abajo de la curva real. Y ahora este modelo vuelve a dar mal con este nivel de error. El correcto siempre da correcto, no va a tener estructura en los residuos, pero estos dos dan mal. Entonces, dependiendo del error que tengan, capaz no pueden discriminar y decir, no, y lo que yo tenía era un error de medir mal el centro de masa, estoy midiendo mal los tiempos. Si es muy preciso, cada vez puede mejorar más y discriminar modelos posibles. ¿Sí? O sea, entonces el problema no era el centro de masa. Yo creo que el problema del centro de masa es lo más razonable, pero bueno, depende, puede ser que sea otra cosa, ¿no? Ok, me había mareado un poquito al final. No, perfecto. Entonces, todos encontraron que tienen que agregar una constante. Esa constante podría ser distintas cosas. Para mí lo más razonable es que sea que el error en el centro de masa, porque por ejemplo, si fuese que el hilo se estiraba, no se debería estirar igual. O sea, lo que le agregas al hilo es distinto según qué tan largo era el hilo, ¿no? Todo se estira, no 1 centímetro más, sino proporcional al largo del hilo, por 1.1, ponele, del largo que vos medías. Y el periodo no veo por qué uno mediría de más, ¿no? Si uno le erra al principio, también le erra al final, siempre va a estar corrido, pero no es que mido periodos más largos, cada vez tengo más error. No sé, o sea, podría pasar, pero yo me lo imagino. Entonces, para mí lo más razonable es que lo que tenían era un error en el centro de masa. Entonces, ahora sí, si quieren, olvídense un poco de lo anterior. Esto es un poco más importante porque lo vamos a usar hoy. Refresquense. Entonces, rozamiento. Primero vamos a repasar lo de por qué, o sea, midiendo la aceleración, por qué uno ajusta los datos que teníamos en una parábola. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ajustamos una parábola las mediciones? ¿Cómo era la aceleración? Señalando la pantalla, enseñarme el mouse. ¿Cómo era la aceleración con respecto al tiempo en nuestro experimento? Era una aceleración constante, ¿no? Pueden después ir a ver las fórmulas, pero lo que esperábamos era que la fuerza de la gravedad era con la proyección porque estaba en un ángulo, y el rozamiento es constante, es proporcional a lo normal.
Entonces da que la aceleración era una constante, ¿no? La aceleración no variaba en función del tiempo. Entonces la aceleración es la derivada segunda de x, o x dos puntos. Uno puede integrar para sacar la velocidad, lo que le queda es a por t. Y no puedo volver a integrar y sacar la posición. Entonces, claro, la posición es una parábola, un medio de a por t cuadrado. Pero hay algo importante que está faltando en estas integrales, ¿qué son? No hay que olvidarse de las constantes de integración, ¿no? Entonces, a esta uno le agrega un b0. ¿Por qué? Porque a t0 lo que le queda solo esta constante, y esa constante es la velocidad en t0, b0. Y bueno, para esta le queda b0 por t y le queda un x0, pensándolo de la misma manera. Entonces, la fórmula en principio general que tienen que usar para sus datos es esta. Una parábola con tres constantes. La aceleración, que es lo que les va a interesar realmente, y estos dos que, bueno, no saben cuáles son, la velocidad que tenían al principio y el tiempo que tenían al principio. El tiempo es la posición que tenían al principio. Pero, bueno, en realidad conocíamos algunas de estas constantes de integración, una discusión el otro día por Discord de esto, que es, imaginen que tienen estos datos, que capaz se parecen a algo que midieron ustedes. ¿No? Al principio, o sea, se empiezan a medir con el video, ponen la moneda en la tabla, y el tracker detecta que no se mueve hasta que la sueltan, se empieza a mover, llegas al final, se traba en algún lado, y el tracker detecta que está quieta. Entonces está claro que estos puntos los tengo que sacar. El punto este de acá, bueno, se estaba moviendo, ¿no? Lo mismo que este, ya se frenó acá, o todavía seguía moviéndose, por la duda lo saco. Por la duda saco uno más, que me voy a quedar solo con esto. Saqué un puntito más del extremo, por la duda. Estos puntos de acá, que va a velocidad muy chica, creo que pueden tener más error, y esto que está acá a velocidad muy grande, el tracker tiene más error porque está todo borroso. Mejor sacarlo. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo agarrar este punto, ¿no? Para este tiempo, no sé, 1.53, y esta posición 2.50 y pico, y llevar esta curva al cero restándole este tiempo a todos los puntos y esta posición a todos los puntos? Yo lo puedo hacer, esta curva verde. Y yo puedo decir ahora, claro, bueno, ya x0 lo sé, en tiempo 0, posición 0, vale 0. ¿No? ¿Cuál es el problema de esto? O sea, El anterior no sería el X0. ¿cuál? Este. Claro. O no hay problema con eso. No, bueno, ahora, o sea, yo elegí este como el inicio. Pongo el 0 acá, en coordenadas. Porque este lo llevé al 0. No tiene velocidad 0, ¿no? Claro, eso digo. Pero bueno. Pero está en el 0, 0, esta es mi posición 0. O sea que mi x0 debería ser 0. Y no debería ser la posición donde estaba en realidad en el. O sea, si yo le saco, esto se lo saco, el x0. Y nada más ajusto esos dos parámetros. Esta curva, la teórica, va a pasar por el 0, 0 exactamente. Y estos datos tienen un punto que está justo en el 0, 0. En principio no habría problema, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Al hacer esto, al decir este punto está en el 0, 0, están diciendo que lo midieron con precisión infinita, ¿no? Poner este punto en el 0 y sacar x0 equivale a decir que este punto lo medí con precisión infinita, en lugar de tratar de determinar dónde estaba el origen a partir de todos los puntos. Lo mismo con la velocidad. Entonces por eso es mejor dejar las tres constantes de aceleración. O sea, primero sacar lo que no es una parábola, obviamente. Si no sacan lo que no es una parábola, no le ajustan una parábola a eso. Claro. O sea, si sacás el x0 estás obligando al ajuste a pasar por acá y elegiste arbitrariamente un punto, es decir, este lo medí con precisión infinita y lo pongo acá, si no hace eso. ¿Sí? Entonces es mejor no hacer eso y dejar los tres parámetros libres y ajustar. Dejar que entre todos decían, a ver, entre estos puntos, ¿dónde tendría que estar el 0? Y el b0, que son otros parámetros. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Sigamos. Rozamiento.
Entonces ahora sí, relacionando la aceleración con el ángulo, que es lo que queremos hacer ahora, este es el último tema. Entonces, ¿qué es el coeficiente de rozamiento? ¿Alguien quiere decir? No, uno tiene que, la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, y eso es el coeficiente de rozamiento. Básicamente lo que mide es si la fuerza de rozamiento, o sea, cuál es la proporción entre la fuerza de rozamiento y lo normal. Es una propiedad del objeto, ¿no? Y que es una propiedad del objeto, si es la fuerza de rozamiento de esta forma es algo fenomenológico, se encuentra que en algún rango de valores de normal y para superficies, casi siempre vale esto. Claro, pero lo que mide es la forma que es proporcional a la normal. Entonces, cuando uno mide un solo punto, o sea, nosotros medíamos un ángulo y una aceleración si quieren, pero pueden pensar como que están midiendo la fuerza de rozamiento y la normal. Si lo miden con un solo punto, están determinando una recta en el fondo, ¿no? Este coeficiente describe una recta, la recta que relaciona la normal con la fuerza de rozamiento, con un solo punto. Y le va a dar un número, que no saben si está bien o está mal, como, qué sé yo, cuánto vale el coeficiente de rozamiento para el papel. Si lo que tiene de malo es quedarse con eso solo, que no saben si está mal y no saben si midieron, por ejemplo, tuvieron algún error al medir n. N lo medían de más porque la balanza estaba mal y medían mal la masa, o el ángulo estaba midiendo incorrecto, en nuestro caso que medíamos ángulo y aceleración. Entonces una mejor manera de determinarlo es medir para muchas normales la fuerza de rozamiento, ¿no? Tiene muchas aceleraciones y muchos ángulos en la forma que lo medíamos nosotros. Entonces nosotros decimos que para nuestro experimento del plano inclinado, la normal era mg coseno de alfa, y la fuerza de rozamiento era mg seno de alfa, menos la aceleración. ¿Sí? Y uno podía meter estas dos fórmulas en esta relación, y llegaba a esto. Esto es lo que contó Lucía el otro día. Por suerte la masa no nos interesaba, se cancelan las tres ecuaciones, y uno llega a esto. Y midiendo entonces el ángulo del plano inclinado y la aceleración, para muchos ángulos, para muchos ángulos mide muchas aceleraciones, uno puede ajustar un modelo donde todo esto de acá podría ser y, todo esto de acá sería x. Bueno, lo que le queda es determinar cómo se relacionan esta parte de acá, que era la fuerza de rozamiento, con la normal. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es, pasan todo lo que tenga ángulo para un lado, todo lo que tenga aceleración para el otro, y les queda esto. Ahora tienen la aceleración dividido g de un lado, y del otro lado les queda seno de alfa menos mu por coseno de alfa. También pueden ajustar este modelo. Y vamos a ver por qué escribirlo de esta manera puede ser mejor. En principio da lo mismo. Pero antes de por qué nos sirve esto, vamos a hacer esta discusión de la pregunta que puse en el Discord. Tracker versus pFox, ¿a quién le creemos? ¿No? ¿Qué ángulo miden? Bien, más importante, ¿qué ángulo nos interesa? Entonces la mayoría dijo pFox, ¿pero por qué? Yo creo que es porque resulta ser una medición un poco más directa que la que hace el tracker. Claro, y aparte en el tracker uno como que lo está haciendo medio a mano, no sé, como que hay mucha subjetividad personal de que estás creyendo que es la línea recta. Sí, Además también, de, perdón. También me parece que en el tracker lo que pasa es que también depende mucho dónde pongas la cámara. O sea, si la pones un poco movida y no te queda perfectamente así bien alineada con lo del plano, el ángulo tampoco es el correcto. Bueno, entonces les hago una pregunta para ir orientándolos, que es, ¿qué ángulo mide el tracker? ¿Respecto a qué mide el tracker? Claro, respecto al horizontal del cuadro de la cámara. Entonces, si vos girás la cámara, es como que ya el horizontal del tipo lo que considera ángulo cero cambia para el tracker. Perfecto. El tracker mide respecto del eje X del video.
¿Y qué ángulo nos interesa en realidad? ¿El ángulo con respecto a qué? Contra el piso, digamos. O sea, por ahí si no te quedó alineado, ¿Está y chop. perfecto? Sí. ¿Y el FIFOX mide el ángulo con respecto al piso? ¿Cómo O saber sea, dónde está el en piso? realidad Claro, contra no, el plano del piso, ¿o no? no, Supuestamente. no sabes bien contra qué está midiendo. Lo importante es que está midiendo contra un sistema de referencia que es constante. Vos cada vez que volvés a apoyar el teléfono se te mueve un poquito más y te va cambiando el eje X del video. El FIFOX no le va cambiando el eje X, tiene siempre el mismo. Andás a ver cuál es, pero debería ser siempre el mismo. Pero importa dónde está con Pero sí respecto a es quién mide, importante ¿no? porque en el modelo físico es con respecto a la dirección de la fuerza gravitatoria y habían explicado que el FIFOX lo hacía con el detector de gravedad, entonces es el correcto. Excelente. Yo iba a preguntar si Excelente habían lo que medido el dice. ángulo del piso, si habían apoyado Claro. el FIFOX en el piso, porque yo lo probé en mi casa y me asusté un poco. Claro, yo iba a decir, imaginen que ¿Probaron el dejar una plano, pelotita fija a ver si se movía en el piso de su casa? claro, imaginen que el plano es este, pero su casa está así. No es con respecto al piso, ¿no? O sea, si su casa tuviese así y ponen el plano ahí, la pelota se va a quedar igual, por más que esté casi pegado al piso. O sea, es respecto a la gravedad, respecto a lo que dice Iñaki. Y hay que ver bien cómo funciona el sensor, pero básicamente está midiendo el FIFOX respecto de la dirección de la gravedad. Después, en realidad, el FIFOX tenía un problema, que el chip estaba corrido, y medía un poquito corrido, pero está midiendo en el fondo la gravedad. Que es lo que nos interesa, ¿no? Recuerden estas ecuaciones acá. El ángulo es la proyección de la gravedad, no es un ángulo cualquiera. Entonces ahora, está bien, el del tracker podría estar mal, porque el celular no está alineado contra la gravedad, podríamos alinearlo contra el piso, pero alinearlo contra la gravedad, ¿cómo hacemos? Entonces el video no está alineado con respecto a la gravedad, no podemos medir un ángulo con respecto a la gravedad, pero podemos igualmente usar el ángulo este del tracker. ¿Y por qué estaría bueno usar este ángulo del tracker si no es el ángulo que necesitamos? Entonces, por un lado, podríamos decir es más fácil de medir, mientras que con el otro tengo que poner el FIFOX y darlo vuelta, asegurarme que le doy vuelta a 180 grados. El error ese que tiene, que uno corrige al darlo vuelta, depende del ángulo que estén midiendo. Entonces, podría ser más difícil, mientras que este es más fácil. Es yo agarro el video, solo mido el video, tiro una recta donde está el plano, y mientras el celular siempre esté puesto de la misma manera, estoy midiendo con respecto al... O sea, tengo un error constante con respecto a la gravedad, ¿no? Del sistema de referencia que yo elegí. Entonces, otra cosa capaz interesante que podrían comparar es que le está aportando una medición independiente del ángulo, corrida, pero independiente del ángulo este que midan con el FIFOX. Entonces, fíjense, ahora sí, volviendo a esto, si uno escribe el modelo de esta manera, puede decir, bueno, el ángulo que yo voy a usar está corrido. Entonces le agrego como antes agregábamos una constante b, ahora le agrego un alfa 0 a todos los ángulos, al ángulo de acá y al ángulo de acá, y ajusto este modelo si uso los datos del ángulo del tracker. Para el ángulo del FIFOX, en principio, o sea, podrían hacerlo, no debería hacer falta, y recordemos que agregar ángulos extra, o sea, parámetros extra, suma incerteza, además de que el error del FIFOX podría no ser proporcional, no ser constante, no ser un ángulo igual para todos, lo que le da para el FIFOX. Entonces uno podría ajustar este modelo, acá le dejé cómo sería la función por las dudas, estoy agregando un parámetro más que es corregir el ángulo, y uno ajusta la función, los datos del ángulo, la aceleración dividido g, y como es un ajuste no lineal, recuerden que le tienen que dar parámetros iniciales a lo que mencionamos en la clase anterior. Yo que le puse, bueno, el parámetro inicial para mu no es tan importante, pero el del ángulo le puse que sea 0, y uno se los va a corregir. Si estaban alineando contra el piso, es razonable que sea más o menos 0. Sí. Por defecto todos los parámetros son 1, y 1 en radianes es un montón, entonces me está dando cualquier cosa cuando lo probé. Entonces esto es el sector acá. Entonces, ¿se entendió eso? Les cuento ahora qué quiere que hagan hoy. ¿Alguna duda? Bueno, el resumen de hoy, la preguntan después, ¿quieren? Agregar parámetros extra incrementa la incerteza. Entonces,
no es gratis siempre poner acá una constante más. Pero omitir parámetros reales introduce sesgos. Entonces, a veces sí hay que agregarlo, no corresponde. Entonces hay que pensar en el experimento para entender qué modelo usar. Analizamos distintos casos para ver pensar cómo podría estar errando. Por ejemplo, en el caso del péndulo, podrían medir mal el centro de masa y que todos tengan una constante, y por eso es razonable agregar una constante en el modelo. Bueno, para decidir esto, primero uno empieza por el modelo más simple, y después si ve que los residuos están mal, si le vamos a hacer un par de casos, me parece, uno va a ir corrigiendo el modelo. Pero siempre empezar por el más simple, y si da mal, corregir. Entender si hay que corregirlo. Creo que los casos que vemos Luciano es que esté mal el modelo, es que estén mal las mediciones. Bueno, eso decía, ¿cómo? Si los residuos van mal, ¿no? Eso es lo que uno tiene que evaluar, los residuos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de determinar esta relación, cómo se relaciona la fuerza de rozamiento con el normal, o sea, sacar el mu dinámico si quieren, pero lo interesante es ver que no tanto cuánto vale el mu, sino que realmente es una recta esto. Y la forma de sacar el mu la pueden hacer, si lo hacen con el phyphox, pueden hacerlo de esta manera, o de la otra manera que estaba antes, ahora les paso las diapositivas, pero si lo hacen con el ángulo del tracker, recuerden que tienen que agregar en principio un alfa cero. Pueden probar no agregarlo, siempre hay que empezar por un modelo más sencillo y ver que dé mal, y ahí agregar un alfa cero, que va a ser para corregir este ángulo, que capaz no está alineado el piso o el celular con la gravedad. Una pregunta, Mauro, con el tema del ángulo del phyphox. Bueno, nosotros cuando empezamos a usar el phyphox, una de las primeras cosas que teníamos que hacer era medir un ángulo con el teléfono, después rotarlo 180 grados y volver a medir el ángulo, y veíamos que eran un cacho distintos. O sea, ¿cómo hacemos con eso? Porque después en el resto de las actividades teníamos que medir el ángulo una sola vez y como que no rotábamos el teléfono 180 grados con el TEM para como sacar un promedio del ángulo. ¿Tendríamos que rotarlo igual o no lo rotamos? Y si lo rotamos, ¿cómo saca? ¿Qué hacemos como un promedio de los dos? No terminé de entender cómo funciona eso. Bien. Sí, o sea, para cada ángulo que miden, es algo que notó Lucía, el error que está corrido da distinto, entonces hay que medir para un lado y para el otro, para cada ángulo nuevo que midan. Y después pueden sacar el promedio si quieren. Sí, el promedio, en el fondo. O sea, no porque hagan un promedio de tengo dos números iguales, sino por eso que había contado Sofi, de que uno tiene una sinusoidal y si calcula el promedio, justo se cancelan este error que están metiendo, de que se torció el chip. Tienen que ver la clase de Sofi si quieren. Mauro, agrego algo, o sea, Sí. está medio en la línea de pensar qué pasa con el alfa cero, porque acá pensando en el tracker y diciendo como que el alfa cero es el mismo, hay una hipótesis súper fuerte, que Mauro la mencionó, pero para que no lo dejen pasar, que es que el celular está puesto siempre en la misma posición. O sea, eso es algo súper importante, ¿no? Porque si no, si ustedes mueven el celular entre una medición y otra, no van a estar en las condiciones. O sea, es muy difícil asegurar que justo pusieron el teléfono, la cámara, como con en la misma posición que en la medición anterior. Entonces, ojo con eso también. Ya lo anoto acá por las dudas. Sofi, ¿eso sería en el caso de que consideremos el ángulo que nos da el tracker? ¿O para lo otro también, lo del phyphox? Bueno, es que en realidad fíjate que es como, en el phyphox tenés el tema de que en principio pareciera que ¿viste la sinusoidal que vimos en la clase que mostré las cosas del phyphox? Sí, ¿Qué sí. pasaba cuando rotabas el celular? Bueno, parece ser que esa, como que la amplitud de eso cambia según la inclinación en la que está puesta el teléfono. Ah, claro, claro. No, porque nosotros, por Entonces, ejemplo, entre mediciones sí movimos el celu para grabar porque queríamos como que cada medición se viera como lo más derecho posible, era imposible que en todas las mediciones se viera como bien, no sé cómo explicarlo. sí, entiendo Me que quedó tuvieron, pero bueno, tal vez lograron, no sé cómo armaron su dispositivo experimental, tal vez tenían alguna manera de fijar el celular para que las mediciones fueran repetibles o algo. O sea, claro, lo que nosotras hicimos fue como que montábamos el experimento, movíamos la tabla
y tratábamos de que quedara, viste, como que la tabla se viera solamente una línea, que no se viera el plano de la tabla. Y eso teníamos que ir moviendo el celu porque entre un ángulo muy chiquito y uno muy grande, como que no había forma de que con el celular en la misma posición nunca se viera como el borde, no sé cómo explicarlo. Sí, se entiende. Sí, bueno, en ese caso lo que tenés, Florencia, es que en el tracker vos tenés distintas bases como para tomar como si fuera constante tu alfa cero. Entonces, ahí lo que te conviene es usar el ángulo que tomaste del FIFOX, y sí, y esto lo aclaro para el resto, la primera actividad del FIFOX, nosotros vimos que era necesario girar 180 grados justamente para tomar el valor más representativo del ángulo. Al no hacerlo cambiando, digamos, el ángulo, eso en realidad, gracias por comentarlo, porque nos sorprendieron, porque lo que hubiésemos pensado es que si ya sabíamos que para un ángulo había que tomar con el celular puesto de una posición y girando los 180 grados por esa diferencia, creíamos que lo iban a hacer de esa manera. Los que no lo hicieron de esa manera, prueben los ángulos que midieron, posicionen el plano en esos ángulos, giren el celular y fíjense cuál es la diferencia como para hacer ese corrimiento, que en realidad depende del ángulo, en el caso que lo probé yo en casa con mi celular. Me acuerdo cuando vimos que en un par de grupos, en algunos, esa dependencia no la encontraron, digamos, era un corrimiento fijo. Pero bueno, tendrían que probarlo. Si es fijo, no es necesario que lo hagan en todos los casos, simplemente basta con uno, o con que el ajuste, bueno, pongan una constante. Esto lo entienden, ¿no? Porque si el corrimiento es fijo, o sea, yo tengo como un alfa inicial distinto de 0, y listo. Y después siempre voy a tener todos los ángulos con esa diferencia. Ahora, si depende del ángulo, ese girar, etcétera, lo que voy a tener es que al depender ya no es, por ejemplo, si fuera una relación lineal, al ser fijo sería un corrimiento constante. Ahora, si no, sería un cambio en la pendiente de esa relación lineal, que es lo que, bueno, no importa, no voy a ir a otros temas del péndulo. Pero eso tienen que verificarlo, ¿no? Como para que les dé lo más representativo posible, porque si no le están pifiando y se van a dar cuenta que al estar pifiándole con una constante, lo que van a tener es un corrimiento. Si la relación es lineal, le van a pifiar en... Si es un corrimiento fijo, no, lo van a ver y no van a tener problema, pero el problema es si depende del ángulo. Entonces, O para sea, los si que movieron el llegara celular, a ser... Ah, perdón. para los que no movieron el celular, pueden mirarlo desde el tracker, ¿listo? Para quienes lo movieron. Entonces, brevemente nomás, a partir de lo que dijo Mauro, voy a mostrar aquí, y ya les muestro la actividad. Profe, Esto lo voy a ¿le puedo hacer pasar? una Sí. pregunta rápida que no tiene nada que ver con nada, pero esto, ¿cómo se hacía presencial en la facultad? ¿Hay cosas para hacer el péndulo y qué sé yo? ¿O también tienen que llevar los alumnos? No, hay cosas para hacer el péndulo, hay cosas para hacer plano inclinado, aunque por ahí no se estilaba tanto hacerlo, se hacían con carritos sobre un plano no inclinado y se medían se determinaba fuerzas de rozamiento, se determinaba también la velocidad, aceleración, había instrumental ya en el labo. No, ustedes nunca llevaban nada a la facu, estaba todo dispuesto, estaba más armado que se iba a hacer, y digamos, todos los grupos armaban el mismo sistema, ¿no? Armaban uno en común. Esa era la diferencia. El ángulo probablemente lo medían midiendo un lado y el otro lado, y la altura del plano, por trigonometría. Capaz no estaban midiendo con respecto a la gravedad, pero bueno. Tampoco se medía tan preciso. No, tal cual. Sí, mediante trigonometría. Siempre se midió el ángulo de esa manera. Como tampoco tenían, no sé si lo hacían con el tracker, supongo que lo medían, se soltaban el carrito y medían el tiempo que pasaba para sacar la aceleración. Se medía con un photogate. Con el photogate y hubo un muestra arriba. El photogate es el sistema, es un sistema que obtura y no obtura, digamos, según, en realidad lo que mide es, con un LED se mide voltaje, ¿no? Entonces, ese sensor, fotosensor, lo que hace es medir siempre un voltaje constante, y cuando se lo obtura, deja de medir ese voltaje constante. Entonces lo que uno tiene es una representación gráfica como si fueran de torres. Y esas torres representan cuándo está obturado y cuándo no. Entonces, al hacer pasar un carrito con
un material arriba que está, por ejemplo, tiene ciertos huecos equiespaciados, lo que hacía era obturar, no obturar, obturar, no obturar, obturar, no obturar, y a partir de ahí uno tomaba distancias, tiempo, distancias, tiempo. Se hacía un análisis matemático un poco más tremendo, más fuerte para eso. Pero bueno, era otra metodología, son diferentes metodologías para analizar los mismos temas. La idea del laboratorio, que por lo menos todos los experimentales tenemos en mente, es, no importa sobre qué, sino que ustedes aprendan las herramientas para poder seguir adelante y vean la física de los fenómenos que representan algunos de los fenómenos de física 1. Entonces, independientemente de qué usemos o qué ejemplo demos, siempre van a estar metidas las mismas herramientas y las mismas ideas. Después, bueno, sí, es cierto, por ahí la tecnología que nosotros usamos, que es más casera, es nueva para muchos de nosotros también, docentes, y ustedes, y los chicos quizás que van presencial ven cosas que ya otros cuatrimestres hace 10 años atrás ya venían viendo. Pero el objetivo es el mismo, simplemente cambiamos las formas. Así que toda la temática, todo esto se podía ver con otros ejemplos o con otros equipos para mirar lo mismo. ¿Sí? ¿Y bueno, usaban Python? En Labo 1 no estaba instalado el Python, se empezó a usar hace poquito y sí se usaba siempre Origin. Pero de ahora en más seguro que ya, digamos, el problema por ahí de usarlo mediante online, por ejemplo, como el Colab, que muchos usan online, es que en las compus quizás sí había internet, todo, pero quizás era un poco más lento. Y de alguna manera también lo que es, en forma presencial uno hace mucho más el tema experimental y se va a trabajar a la casa, muchas cosas. Entonces había muchos análisis que ustedes los hacían igual en sus casas. Entonces el Labo implicaba más hacer la medición, llegar a medir todo, porque después uno no iba a volver a medir. El tema de tener, bueno, la parte en sus casas es que muchos de ustedes por ahí relajan la medición porque saben que me quedo hasta las 12 de la noche y mido algo que no medí. Bueno, ahí no era tan así. No era así. También. Entonces, por ahí usaban herramientas más rápidas. De Origin sacaban algo como para tener idea de si estaba funcionando bien el problema y bueno, y después analizaban sus datos en casa. El ritmo era más un estilo así. Igual el año que viene, chicos, van a hacer Labo en la Facu, así que ya van a ver de qué se trata. Pues eligen. A los experimentales les va a gustar, me parece. Pero bueno, quiero terminar este pequeño resumen y después así avanzamos y no perdemos tanto tiempo de clase, ¿sí? Les doy simplemente lo que dijo Mauro, que lo dijo con X y con Y. Por un lado, lo que tienen es la relación, para obtener la relación de la fuerza de rozamiento en función de la fuerza normal. ¿Qué clase de relación tienen? Bueno, ya Mauro les dijo que están relacionadas mediante una constante, que es la constante muy dinámico, y que se puede determinar de varias formas. Una la determinamos a partir de medir como la clase pasada, un ángulo, determinamos un ángulo y reemplazamos en la ecuación del ángulo muy dinámico. Ahí tienen, mediante un método con un solo ángulo, un valor de muy dinámico. Ahora, ¿es representativo medir un ángulo? Que es parte de lo que también dijo un poco Mauro. ¿Es representativo como era representativo medir el periodo para una sola longitud? Bueno, vamos a intentar ir más allá y ver qué clase de experimento tenemos que hacer para que sea más representativo. Y variar los ángulos y tratar de abarcar la máxima posible cantidad de ángulos que nosotros podamos en el tiempo, en el experimento, etc. Y tratar de determinar muy dinámico, no solo quedándonos con un ángulo, porque si justo ese ángulo lo medí mal o tuve algún problema, no me voy a dar cuenta. Entonces, bueno, barro cierta cantidad de ángulos. Por cada ángulo voy a tener un valor de aceleración de la moneda. Entonces lo que puedo hacer es calcular muy dinámico a partir de observar la relación entre la fuerza de rozamiento y la normal, que era ni más ni menos que esto. Entonces, como una de las tareas posibles es, bueno, si yo grafico la fuerza de rozamiento y puse monio porque dividí por la masa, el cancelar, fuerza de rozamiento monio versus normal monio, podría ver si esta relación es lineal, y si es lineal, viéndolo obviamente siempre los residuos, acuérdense, bueno, puedo determinar el muy dinámico a partir
de la pendiente de lo que puede ser esta recta. Para hacer esto, que va a ser uno de los ejercicios, lo que tengo que hacer es, obviamente, tengo que tener en uno de los ejes esto, en otro de los ejes esto, y por consiguiente, lo que esperamos es que ustedes evalúen para hacer una relación, utilizar un modelo lineal del método de cuadrados mínimos, el error relativo de esto y el error relativo de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular las incertezas absolutas de esto, incerteza absoluta de esto, y luego el error relativo. Y para eso recuerden siempre usar radianes. Entonces, la primera tarea está como propuesta en la guía, es observar esta relación, o sea, graficar esto versus esto, o al revés, según lo que de los errores relativos, observar si es lineal a partir de los residuos, y determinar el hemodinámico utilizando el modelo que sea adecuado. Entonces, lo que tenemos que poder ver nosotros es esa figura, con el ajuste, ver los residuos y el resultado hemodinámico. Después les vamos a decir cómo el resultado, pero por lo pronto es lo que ustedes ya tienen que saber que tienen que llegar a tener. Y la segunda parte sería, esto es ya que no llegamos la clase pasada a ver, es, bueno, despejando, ahora que tenemos. En la teoría, lo que tenemos es esto, ¿no? Podemos dividir por G, como puso Mauro, lo mismo. Tenemos esta relación, y fíjense que la diferencia del caso teórico sin rozamiento vendría a ser esta, porque la única diferencia tiene que ver con que la aceleración es nula. Me quedó mal esta ecuación, después la voy a corregir. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Recuerden que después la voy a corregir, que me quedó mal. Lo que queremos ver, en realidad, es en el caso real, la aceleración y el ángulo, cómo es que se relacionan. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Directamente vamos a tratar de observar cómo es A frente a alfa. O sea, graficar A versus alfa, por ejemplo. Y a partir de eso, ver si se puede hacer un ajuste con una función así sobre ese gráfico. Si se pudiera hacer un ajuste, tratar de determinar el hemodinámico. Esa vendría a ser las tareas. Esto ya no importa. Ahí va. A ver si la tengo corregida. Bueno, vuelvo a decir, bueno, una ecuación ahí la voy a cambiar, que igual es la teórica sin rozamiento, que la tenía mal escrita. Esto. Voy a mostrar también. También brevemente, pero tiene que ver con lo que estuvimos viendo recién, fíjense este caso. Este es un caso típico en donde, claro, cuando uno ve el ajuste no acuerda para nada con los datos. No tenemos el residuo de esto porque, bueno, es una foto que nos mandaron, pero lo que uno puede ver claramente acá, ¿quién me dice cuál es el conflicto principal, por ejemplo, de esta función? Se están considerando los puntos donde ya se quedó quieto el objeto. Exactamente, exactamente. Si yo miro, lo primero que miro es la clase de movimiento que debe tener la moneda, por ejemplo, bueno, tiene un comportamiento parecido a una función, un polinomio de grado 2, una función cuadrática, pero lo que me está pasando es que por lo pronto ya veo cosas que están raras, que es que cuando hago X en el tiempo, este valor de estos puntos es un X constante. ¿X constante qué quiere decir? Bueno, que la moneda o el objeto se detuvo porque tiene el mismo valor de posición cuando pasa el tiempo. Por lo tanto, no se está moviendo. Entonces acá hay puntos que ya sé que tengo que sacar para hacer mi ajuste. Y acá podría tratar de pensar que quizás hay alguno que me esté pasando lo mismo. Tendría que ver. Viendo los residuos también me ayudaría. Y ese es un caso que justo también vimos. Estos son casos de ustedes. Fíjense. Primer clase de ajuste. Tengo todos los datos, un caso de ustedes, dijeron, hice el ajuste, esto no tiene datos en donde la moneda esté quieta, se sacaron todos, pero miren los residuos. Terrible. Ahora, si uno mira bien, fijen, esto que es muy claro, acá que venía de una manera, de pronto hay como un corrimiento y empieza a haber puntos raros. Puntos que parecen más lineales acá, punto Se ve raro más para claro en los acá. residuos, ¿no?
Bueno, claramente, claramente. Pero lo que pasa es que como los residuos acá también veo algo raro, bueno, podría confundirme. Pero si miro Claro, acá, esto es clarísimo. Y también veo una cosa rara acá, ¿no? Que corresponde a esta parte también. ¿Sí? Y acá, claro, acá estás viendo las diferencias. Bueno, estos son, fíjense, estos puntos de acá, estos de acá, y a partir de acá tengo estos puntos de acá. claro, lo que se ve en los Es residuos clarísimo. es que la primera parte, a pesar de tener esta forma rara, está mal, están todos los puntitos muy cerca uno de otro, ¿no? Los puntos del medio que estaba marcando recién, hasta que hace acá el salto. Ah, lo exageré, pero es este punto de acá que me refiero, que es el que Lucía marca ahí arriba. Bueno, y fíjense una cosa, porque este grupo, cuando vimos esto, enseguida, que les comentamos digamos, esas diferencias, lo corrigieron. Y fíjense, cuando los corrigieron, quitando estos datos, y uno dice, ¿por qué queríamos aclarar esto? Porque uno tiene miedo a quitar datos, ¿no? Porque decís, pero ¿cómo? Entonces empiezo a quitar, y bueno, me quedo con 2 puntos. El tema de sacar datos es sacarlos con criterio, ¿no? El criterio de tener un punto, no sé, por acá arriba, decir, bueno, lo tengo que eliminar. ¿De qué manera? Sí, porque sí. En realidad uno lo que tiene que hacer experimentalmente es repetir esa experiencia y volver a tomar datos. Pero cuando algo es así, que uno ya sabe que está comportándose de cierta manera y en algún momento cambia, está bien, veo si cambia porque el experimento hace que siempre se esfuerce esto de esta manera así, o directamente sé que si algo pasó en particular, que lo puedo ver en el video, es eliminar esos datos. Como una de sus compañeras consultó es, pero yo me quedo con menos puntos, entonces con el péndulo lo consultó. Se me estaba frenando, pero me van a quedar pocos puntos, pero esos puntos son más representativos que ver y tomar un periodo de algo con hipótesis en donde la fuerza de rozamiento con el aire no existe y dejar que se frene. Es preferible tener menos puntos, pero confiables, que más puntos, en donde la incerteza final me fuera a dar menor, pero en realidad son menos confiables. Y de hecho, cuando uno hace un ajuste, los menos confiables les da esto, los más confiables les da una cosa por este estilo. Entonces es importante evaluar primero la física del experimento. Si el experimento, yo sé que la moneda se está deslizando con un movimiento de MRV, probablemente me dé cuenta que hay casos, hay puntos en donde están raros. Ahora, puede ser que haya una influencia con el aire y en realidad el ajuste no sea demasiado como el teórico de un MRV. Bueno, esas son otras cosas. Pero si hay puntos que yo veo que son extraños y que no deberían ser en ciertas zonas porque no tienen por qué, tengo que empezar a evaluar qué podría estar pasando y si puedo o no desestimar esos puntos. Y este es un caso, por ejemplo, que también uno de sus compañeros, en donde ya habían quitado los puntos que estaban fuera de lo que imaginaban dentro del movimiento, y fíjense, acá determinaron la aceleración, y son 4 casos. Bueno, y miren acá, si no hubiesen usado, como aclaramos recién lo del X0, si no hubiesen usado el ajuste con un X0 dejándolo libre, estas curvas, que son 4 sistemas del mismo caso, para sacar la aceleración, habrían dado totalmente poco representativas, porque fíjense que son cuasi paralelas y lo importante de esto es que dejo todo libre, entonces la aceleración va a estar dada por la curvatura de esta función y no va a estar fijada, no va a estar obligada a pasar por el cero acá. Entonces, si yo comparo, tengo 4 métodos y veo esto, y comparo las curvas, yo puedo decir, ah, no, pero las curvas no se solapan. ¿Pero qué deberían solaparse? ¿Las curvas? Y no, lo que deberían solaparse es, para ver si tengo diferencias significativas o no, es el valor, el resultado de la gravedad, de la aceleración, perdón, no de la aceleración del móvil. Entonces, la idea de comparar con 2 experimentos el valor de A, de la aceleración, era ver eso. Si yo comparo las curvas, puedo pensar que no van a compararse las aceleraciones, van a presentar diferencias significativas, pero la aceleración sale de la curvatura de esta función. Y lo que está corrido acá está relacionado con ese famoso X0. Entonces, al comparar las aceleraciones, bueno, no sé qué les pasó a estos compañeros, pero
por lo menos el ejercicio estaba bien planteado. ¿Listo? Bueno, y esto que es lo de recién, que acá esta es porque es la otra aceleración, acá está, la otra diapositiva. Esto es lo que decíamos de aclarar, bueno, según cómo habían medido el ángulo, podían ajustar, podían hacer esta función A sobre G versus alfa, por ejemplo, y ajustarla con una función así o con una función restando un alfa 0, si es que determinaban el alfa con el tracker, colocando la cámara siempre, dejando fija la cámara siempre al modificar el ángulo. Y esto es lo mismo. Simplemente eso les quería mostrar.